Hola, buenas tardes, mi queridos oyentes de Facebook, de YouTube y de TikTok. Les voy a hacer un estudio de Santiago. Santiago capítulo 3. Hablarle un poco de la lengua, ¿m? Especialmente en las iglesias. ¿M? Porque Santiago le está hablando, le está hablando a nosotros, a la iglesia. Respeto a cómo saber usar la lengua y lo que hace la lengua. ¿Mm? Bueno, aquí de momento le voy a empezar el estudio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para él la gloria y el honor y la honra. Vamos a hablar un poco de la doctrina de Cristo y de la lengua, lo que significa la lengua. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1. Buen comienzo de semana para todos vosotros, como dice en el calendario. Hoy es el primer día de la semana. Así como está escrito, perdón, en el calendario. En el calendario judío, ¿verdad? Vamos, el versículo 1 dice: hermano mío, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor, mayor condenación. No nos hagamos maestros de nosotros mismos, porque recibiremos mayor condenación. ¿Vale? Aquí dice, vamos a ver, a leer el 2 de una vez, donde nos dice: porque porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y cómo podemos refrenar todo el cuerpo? Refrenando la lengua. Pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua, porque la lengua es un tubérculo inflamado por el mismo infierno, como dice Santiago, lleno de veneno de áspide de serpiente. Así es la lengua, especialmente en la iglesia. Y a veces nada más no es que usted hable. La lengua puede hablar dentro de su corazón y de su mente, del otro hermano, del vecino, hasta de su misma familia, hasta de usted misma se puede inflamar, usted misma, ¿verdad? Pues le voy a dar la explicación del versículo 1 de Santiago 3, de capítulo 3. Este versículo no advierte sobre la gran responsabilidad que conlleva ser maestro. No todos deben aspirar a hacerlo, ya que serán juzgados con mayor condenación, con mayor severidad, con mayor severidad. No todos tienen el don de ser maestro, no todos, porque tendrán mayor condenación severamente, con severidad, severamente. Dios les condenará, porque el que maestro tiene que ser una persona, como estaba hablando la pastora Yesenia hoy, como deben de ser los líderes en la iglesia. Y cuando me refiero a los líderes, también a los pastores, a todos, son los líderes, todos. Los líderes son pastores, es lo mismo, según explica la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad que sí? Porque son líderes. Pablo era un apóstol y él decía líder, él era un líder, un apóstol de Jesucristo, pero él decía que era líder, bueno, como un líder, ¿verdad que sí? Así lo tenían en la iglesia. Él era como un líder de la iglesia de Corintios, de Efesios, de todo. ¿No ve que él le decía que él, más o menos, que a otros lo trataban como apóstol y a él no, a él solo como un líder? Pero él se tenía, porque era un apóstol humilde, un líder humilde. Un líder tiene que ser humilde, tiene que ser, es como el obispo también, o la obispa de la iglesia tiene que ser una persona humilde, una persona, ¿cómo se dice? Especialmente ser
de la palabra, buscar de la palabra de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? La palabra, ahí es donde conocemos la palabra, porque yo no puedo decir, no, yo soy una líder, yo soy esto, yo voy a predicar y que no lea la palabra y que llegue a mi casa y cuando llego de la iglesia tiro la Biblia por ahí. Yo creo que todo líder tiene que ser muy hacedor de la palabra, tanto los maestros para dar la clase como los pastores, para poder enseñar a los demás que van allí, porque dice la palabra que primero el pastor o los líderes tienen que predicarse a sí mismo en su casa, a su familia, antes de predicarle a los que están ahí, porque hay un proverbio para cada uno de nosotros. Para cada uno de los líderes, como de los pastores, como para los oyentes que estamos allí. Vamos a ver qué nos dice la explicación del capítulo 2. Todos cometemos errores, pero si alguien puede controlar lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Y para eso, muy difícil, porque perfecto no habemos ninguno. Y controlarnos muy poco nos sabemos controlar. Muy poco. Porque lamentablemente queremos saber todo, queremos ver todo y eso está mal hecho. Nosotros tenemos que ser personas de la palabra de Dios, llegar a la iglesia, saludar a tus hermanos, buenos días o buenas tardes, hermanos, a los pastores, a los líderes, doblar rodillas, orar. ¿Y a qué vamos a la iglesia? A escuchar la palabra, en lo que el pastor y la pastora empiecen a leer la palabra. Pues nosotros tenemos que coger e irnos alimentando de la palabra, no a ponernos taqui con el teléfono y a ver cómo ve el otro vestido y a ver cómo llega el otro. No podemos ver eso. Eso es muy mal. Y eso lo digo también para mí, Para mí, que yo soy también la iglesia. Lo digo para mí también, que tenemos que ser así. Vamos al 3. He aquí, nosotros ponemos frenos en los caballos. Voy a repetir otra vez. He aquí, nosotros ponemos frenos en los caballos. Los caballos para que... No, perdón. He repetido ahí, os voy a repetir otra vez de nuevo porque no lo voy a borrar. ¿Vale? He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos hacia todo su cuerpo. Y dirigir todo su cuerpo. Porque si no, le voy a repetir otra vez. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos hacia todo su cuerpo. Dirigimos todo su cuerpo cuando pone un freno en la boca de los caballos. ¿Verdad que sí? Cuando ponemos un freno en los caballos es para controlar su cuerpo, porque si no, imagínense, usted coge un caballo y le pone un freno y usted no le sabe poner un freno o lo pone sin freno, ya usted sabe que ese caballo si se desboca, usted se dirá, usted se irá donde quiere el caballo, no donde usted lo quiera llevar. Pues así es nosotros con la lengua. Si no sabemos controlar nuestra lengua, la lengua nos va a llevar donde ella quiera, porque es como un caballo de bocado la lengua nuestra, de cada uno de nosotros, porque es el miembro más pequeño que tenemos en la boca y es el más peligroso. Tiene de todo. La lengua bendice a Dios y Padre que está en los cielos, también maldice al hombre, es de maldición, es asesina, de blasfemia, es de todo. La lengua es todo. Este versículo, le voy a decir la aplicación, este versículo nos dice que al igual que un pequeño freno puede controlar un gran caballo, nuestra palabra pueden tener un gran impacto. Después, tener cuidado
debemos tener cuidado con lo que decimos. ¿Ves? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque cuando la palabra ya salen de la boca, cuando usted la dice ya salió, ya no entra, ya no vuelve a entrar, ya no vuelve a entrar la lengua, la palabra. Ya hizo todo el daño que quiso hacer. Vamos con el 4, versículo 4 de Santiago capítulo 3. Mirad también las naves, aunque tan grande y lleva de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Mira la nave. La nave tiene un timón pequeño, pero el que la lleva, el que la guía, el que la conduce, la nave, el avión, puede ser un barco, ¿no? Él la lleva como él quiere y por donde él quiera, pero la lengua no. La lengua cuando se de boca, no hay quien la pare. No hay quien la pare. Hasta que no hace daño y hace lo que se propuso hacer, no para la lengua. Difamar a tus hermanos, a los pastores, a los líderes, a tu vecino, a tu esposo, hasta a ti misma te puede difamar contando tu vida. Contando tu cosa a persona que no tiene que contarla, porque tenemos que saber a quién le contamos nuestra vida, ¿verdad? Ahora voy a dar un poco de explicación. Al igual que un pequeño timón puede dirigir un gran barco, nuestras palabras pueden tener un gran impacto. Debemos usarla sabiamente. Tenemos que usarla sabiamente. ¿Y cómo la podemos usar sabiamente? Santiago, aquí la palabra con Santiago. Santiago es como un rector de la universidad, ¿no? Aquí te está hablando cómo debemos controlar nuestra lengua. Tenemos que tener cuidado. Santiago no habla aquí de cómo tenemos que controlar nuestra lengua. ¿Verdad que sí? Y la consecuencia que trae no saber controlar nuestra lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es como un fuego, como un fuego que enciende. Cuando hay un fuego en el bosque, pues así es la lengua. Cuando se llama un fuego en un campo, en un bosque, hasta que no termina de devorar todo, no para. A veces ni los bomberos pueden apagar ese fuego. Pues así mismo es la lengua nuestra, en la iglesia, en los vecinos, en la familia, en nuestra casa, donde quiera que vayamos, si no sabemos controlarla. La lengua es pequeña, pero puede causar grandes problemas, al igual que un pequeño fuego puede quemar un gran bosque. Nuestras palabras pueden causar mucho daño. Y me refiero a mí misma también, porque igual yo también, al no controlar igual mi palabra, igual le he hecho daño a personas. Y si le he hecho daño a personas con mi palabra, de aquí pido perdón. De aquí pido perdón al hermano en la iglesia, a vecino, si le he hablado palabra, porque a veces hablamos y la lengua se desboca. Se desboca la lengua y no quiere parar. Pido perdón si he faltado a alguien. ¿Verdad? En el nombre de Jesús. Voy a ver dónde voy. Llevo 14. Voy a leerle el versículo 6. Y la explicación se la voy a dar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Imagínate lo que dice Santiago, que nuestra lengua es inflamada por el mismo infierno. Inflama la rueda de la creación. ¿Y cuál es la creación? Somos nosotros, la creación de Dios. Inflamamos
la iglesia donde estamos, donde nos congregamos, que tenemos que tener mucho cuidado. De verdad que sí. Le voy a dar un poco de explicación de este versículo del 6. La lengua es como un fuego que puede causar mucho daño, al igual que un pequeño fuego puede quemar un gran bosque. Nuestras palabras pueden causar mucho daño si no tenemos cuidado. Entonces, es algo increíble que Santiago, la palabra de Dios, compares el fuego y el infierno con nuestra lengua. Por eso tenemos que saber bien cómo hablamos, qué contestamos. Por eso yo creo que lo mejor es cuando nos juntamos todos unánimes, saludarnos unos a los otros, amarnos unos a los otros y con la palabra en la mano, a orar por los hermanos débiles, por los que se han apartado y con la palabra para aprender, especialmente con las epístolas de Santiago, las epístolas de Pablo, que es el que ha escribido casi todo el Nuevo Testamento. Como él dice, le decía a los corintios, que sean imitadores de él como él era imitador de Cristo. Más o menos como el estudio, muy buen estudio tuve en la iglesia hoy, con la pastora Yesenia de la Cruz, en Virrey Amado, Dios de la Profecía, Virrey Amado, número 46, me parece que ahí yo me congrego ahí en esa iglesia, con los pastores, la pastora Yesenia y el pastor Samuel Cancún. Mi saludo para vosotros, de parte de la guerrera del Altísimo, de los ejércitos celestiales y para todos los líderes y para todos los hermanos allí. Si alguna vez le ofendí, le pido perdón desde aquí, de verdad que sí. ¿Vale? Y para todos aquellos que están en el canal, tanto cristianos como no cristianos, mi saludo y espero que este estudio les sirva de aprendizaje para poder que aprendamos a controlar la lengua, tanto a cristianos como a no cristianos, porque muy poco sabemos controlar nuestra lengua, porque lamentablemente no hay varón perfecto, no somos perfectos, perfecto es Dios. Bueno, mi saludo de parte de la guerra del Altísimo y buen comienzo de semana. Voy a hacerle otro vídeo, pero bueno, y recuerde que el Señor dice que sí, que se confesare con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justificación, mas con la boca se confiesa para salvación. Cristo le ama.